El tipo eléctrico es, sin duda, uno de los más populares en todo Pokémon, en gran medida por la mascota de la franquicia y el picaclón que nos dan en cada generación. Pero aquí entre nos, este es un tipo que no suele agradarme demasiado. De hecho, en toda la Pokédex hay muy pocos Pokémon eléctricos que en verdad me gustan. Pero los que logran entrar en esa lista, lo hacen en serio. Así que hoy te voy a mostrar cuáles son mis Pokémon eléctricos favoritos y por qué lograron ganarse un lugar en mi corazón. ¡Comencemos! Puesto número 6. Zeraora. Y abrimos con un Pokémon mítico de séptima generación. Podría hablarles del poder que tiene como cualquier legendario, o de su movimiento característico, el puño de plasma que se ve increíble. Pero mis motivos fueron un poco más simples. No sé si llamarlos mundanos o íntimos, pero tiene que ver con el momento en que llegó a mi vida. Empecemos hablando del videojuego. La séptima generación debe ser una de las que más jugué, y cuando se acercaba la octava, no pude evitar esa sensación de vacío inminente cuando algo que te gusta está por terminar. Cuando anunciaron a Zeraora, nos encontrábamos en ese momento. Incluso había quienes teorizaban que no se trataba de un legendario, sino de un Pokémon adelantado como lo fue Lucario en su momento. Así que, en cuanto lo repartieron como Pokémon de evento, lo sentí como una especie de regalo de despedida, como un guiño de nostalgia anticipada. Además, en ese entonces era un estudiambre. Para quienes no conozcan el término, es la forma de referir a estudiantes foráneos que tienen el dinero contado. Y esa era mi situación. Me encontraba estudiando en otra ciudad, tratando de administrar mi dinero lo mejor posible. Por ello, hacerme de un Nintendo Switch para seguir jugando a Pokémon nunca estuvo en mis planes. Así que este final se sentía aún más definitivo. Por ello, aunque no solía usar Pokémon de evento, con este sí que quise jugar un poco. Pero hay un detalle más, lo que sentí al ver la película. Tomemos como base el contexto que ya les di antes. Era un estudiante universitario en una ciudad muy lejos de casa. Aunque tenía amigos, me sentía solo. Para mis ratos libres tenía Netflix, y recuerdo haber visto la película ahí. Desde que vi el catálogo, tuve esa extraña sensación de que era un regalo extra, incluido con la despedida de Alola. Era un fin de semana que me quedé en mi cuarto y decidí verla mientras comía, lo cual hice ya un poco tarde. Cuando los créditos de la película aparecieron en la pantalla de mi vieja laptop, el sol comenzaba a ocultarse. La película se despedía con el ocaso. En ese entonces me transportó a tiempos aún más viejos. La sensación nostálgica que viene de recordar la infancia, cuando los fines de semana me quedaba solo con mi madre. Ella rentaba películas para pasar el rato y me dejaba elegir alguna de Pokémon. Por un breve momento, el estudiante foráneo que se sentía solo en un cuarto rentado volvió a ser el niño ilusionado que vio a Entei y a Lugia por primera vez. En fin, dejemos los sentimentalismos por ahora y pasemos al siguiente puesto. Puesto número 5, Rotom. Y nos vamos con un Pokémon de cuarta generación, una pequeña chispita que tiene la peculiaridad de poseer electrodomésticos para modificar su tipo y cambiar sus estadísticas. Esto nos da un montón de variantes. Todas conservan el tipo eléctrico, pero el tipo secundario cambia. Tenemos a la forma base de tipo fantasma, el cortacésped de tipo hierba, la forma horno de tipo fuego, la forma ventilador de tipo volador, la lavadora de tipo agua y el refrigerador de tipo hielo. Es un concepto que me da muchísima curiosidad y sobre todo me hace preguntarme los tipos de Rotom que tendríamos en la vida real, tomando en cuenta cada aparato electrónico que existe. Afortunadamente, la propia franquicia ha empezado a responder esto en generaciones posteriores, como en la séptima generación, donde tuvimos al Rotom Dex, o en la octava, donde nos ayuda a gestionar las cajas de la PC. Y hablando de eso, es algo que influyó en mi top, y es que yo me encariñé con el Rotom Dex. La mayoría de mis amigos que jugaban Pokémon les pareció molesto, pero a mí se me hizo simpático, tanto así que cada Rotom que me crié para jugar le puse el mote de Rotom Dex. Y hasta aquí este puesto, pasemos al siguiente.
Puesto número 4, Bellibolt. Y nos vamos a la 9ª generación. Una que no he jugado. En toda la lista, este será el único puesto en el que escogeré a un Pokémon que nunca he usado en los videojuegos. Entonces, ¿por qué lo pongo aquí? Pues porque es mi top y pongo lo que quiero. Bueno, la verdad es que ese Pokémon me pareció muy simpático desde que lo vi. Y eso probablemente se deba a que lo conocí como el Pokémon de Iono, o Enigma como la conocemos en español. La líder de gimnasio de tipo eléctrico. Ella me llamó la atención a primera vista. Tiene ese toque raro que combina lo lindo y lo puntiagudo. Además, su diseño me recordó mucho a Iron Mouse, mi VTuber favorita. Pero bueno, que esto es para hablar sobre Bellibolt y no sobre su entrenador. Como notarán, parte de mi simpatía con este Pokémon es por adición. Sin embargo, también ha ganado algo de simpatía conmigo por su diseño. Ese par de ojos falsos le dan una apariencia como de cara de menso que en lo personal me parece bastante lindo. Porque sí, si hay alguien que aún no lo sabe, esas esferas blancas a los lados de su cara no son sus ojos. Sus ojos reales son los pequeños puntitos arriba de su boca. Según tengo entendido, esto es así porque su diseño está basado en la rana de Cuyabá, una ranita que precisamente posee un par de ojos falsos como mecanismo de defensa, aunque ésta los posee en el trasero por motivos de seguridad. Aunque menos pragmático, me gusta más la versión de Bellibolt. Seguro me has escuchado decir antes que me encantan los animales pequeños que puedes encontrar en un jardín, y obviamente las ranas entran en esta categoría. Aunque esta especie en particular no habita en mi zona, me gusta igualmente. En resumen, Bellibolt me gusta por su cara de menso y porque es una rana. Así de simple. De hecho, me pareció tan simpático que me compré un blister del TCG solo para tener el juguetito de Bellibolt. Definitivamente será un Pokémon que probaré si algún día vuelvo a jugar el competitivo de Pokémon. Bueno, vayamos al siguiente. Puesto número 3, Ampharos. Y la medalla de bronce es para la linda ovejita de la 2ª generación. Mi historia con este Pokémon es un poco larga, en el sentido en que me gusta desde que era niño. Afortunadamente es fácil de contar. Y es que desde niño me gustaba mucho Mareep. No sé por qué, pero el color azul siempre me ha gustado mucho. Y ver la piel de Mareep en la mayoría de ocasiones me resultaba extrañamente hipnótico. En ese entonces tenía un poco de rechazo hacia Fluffy. Sentía que al evolucionar y volverse rosa, perdía lo que me gustaba del Pokémon. Sin embargo, con el paso del tiempo le tomé cariño al resto de la línea. Me gusta el concepto de que conforme va evolucionando, es como si lo fueran trasquilando. Esto es particularmente interesante si tomamos en cuenta que es de tipo eléctrico, y que la lana es un material aislante. Así que tiene lógica que se haga más fuerte al perderla. Otra forma en la que ganó puntos conmigo fue mediante su mega evolución. El diseño se me hacía gracioso, pero maravilloso a la vez. Así que quise probarlo. Al principio no tenía idea de la lógica para que ganara el tipo dragón, hasta que me enteré que, de hecho, la inspiración de Ampharos es precisamente un pequeño dragón. Incluso su nombre japonés, Tenryu, lo indica, siendo un juego de palabras que puede significar corriente eléctrica o dragón eléctrico. En fin, que terminé criándome un Mareep con IVs perfectos con la intención de tener un Mega Ampharos competitivo. Aunque era un Pokémon divertido de usar, honestamente no me dio los resultados que esperaba. Sin embargo, el destino de este Pokémon no fue terminar en la caja del PC olvidado para siempre. Le quité la Mega Piedra y le puse un chaleco al salto. Modifiqué su moveset para darle ataques ofensivos. Es verdad que no era el más potente o resistente, pero me dio muchos mejores resultados, y se me hizo aún más divertido de usar. En general suelen gustarme mucho los Pokémon que llevan chaleco a salto. Y esta fue mi historia con Ampharos. Pasemos a la medalla de plata. Puesto número 2, Jolteon. Y la plata se la queda el clásico de los Pokémon eléctricos competitivos, Jolteon, un Pokémon de primera generación que también resulta ser mi Eeveelución favorita. Desde que vi las posibles evoluciones de Eevee, este fue el que más me gustó, y por años fue mi Pokémon eléctrico favorito. Hay un capítulo del anime
creo que es en el arco de la Liga Naranja, donde Ash y compañía se topan con una especie de vaquero que lleva un Jolteon como compañero. No recuerdo bien la trama del episodio, pero me parece que tenía que ver con unos Magnemite. Lo que recuerdo es que Jolteon se comportaba como un perrito fiel. Como toda mi vida he sido más de perros que de gatos, ver esa faceta tan leal y protectora hizo que se ganara por completo mi simpatía. En cuanto a los videojuegos, solo llegué a jugar competitivo en sexta y séptima generación, por lo que para cuando lo probé ya había pasado su mejor momento. Ya no era el Pokémon eléctrico por antonomasia. Aún así, terminó dándome varias victorias. Puede que mi historia con este Pokémon sea muy simple en comparación con los puestos anteriores, pero su diseño, la nostalgia del anime y las batallas que ganamos juntos son razones más que suficientes para darle este segundo lugar. Y habiendo cubierto la medalla de plata, ya solo nos queda un puesto. ¿Quién se quedará con el oro en mi top? Puesto número 1, Galvántula. Y para el puesto de oro nos vamos a la quinta generación. Ocurre algo curioso con esta y con la cuarta, y es que no jugué sus respectivos juegos sino hasta mucho después, ya que había jugado la séptima. Y aunque había visto algunos episodios del anime, de algún modo Galvántula siempre escapó de mi radar. Me perdí los episodios donde salía, así que por casualidad, la primera vez que la vi fue cuando alguien la sacó contra mí en un combate de la sexta generación. Fue como descubrir un Pokémon completamente nuevo, y me fascinó desde el primer segundo. En cuanto terminó esa batalla, me fui directo a Google a buscar algo como Pokémon Araña Eléctrico y no tardé en encontrarla. En ese entonces se convirtió en una especie de obsesión pasajera. Pedí un Joltik en la GTS apenas encontré su nombre, y una vez recibido me crié uno para usarlo competitivamente. El concepto me gustó tanto que, aunque la versión competitiva de este Pokémon lleva trueno para aprovechar la habilidad de ojo compuesto, yo decidí dejarle el ataque de Electrotela, simplemente porque se ve genial. Como varios de mis Pokémon, a este le puse un mote. Con mi infinita genialidad y originalidad, la bauticé con el imponente nombre de Aranita, con N. Lo sé, soy demasiado impredecible. Pero bueno, hablando del Pokémon en general, tal como dice su nombre, está basado en una tarántula. De acuerdo con la comunidad y el fandom, las especies que pudieron inspirar su diseño son la tarántula Goliath, debido a su enorme tamaño, o la tarántula de anillos azules, ya que sus tonos azul eléctrico recuerdan, pues, eso, a la electricidad. Ahora que lo pienso, está muy desaprovechada su versión Shiny. Ojalá nos hubieran dado una que fuera completamente azul. En fin, que como vengo diciendo en varios videos y como ya lo dije en este, me gustan mucho los animales pequeños. Los artrópodos me encantan. De hecho, disfruto mucho contemplando a las arañas en mi jardín, especialmente en otoño cuando abundan. Y bueno, de las arañas que hay en Pokémon hasta ahora, creo que ninguna ha llegado a ser tan genial como lo es Galvántula. Es que solo mírenla, es enorme e imponente, da miedo, pero a la vez se ve suavecita y acolchada. Si me la encontrara no sabría si huir despavorido o abrazarla. Y así llegamos al final del video. Estos fueron mis Pokémon favoritos de tipo eléctrico. ¿Cuáles son los tuyos? Cuéntamelo en los comentarios. También siéntete libre de comentar qué otro tipo te gustaría que hablara en el próximo video. Tomo muy en cuenta los comentarios. Por ahora me despido. Nos veremos en la Liga Pokémon.